Buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo podcast de tecnología informática con Tomás González. Hoy hablaremos de un tema muy especial, hablaremos de sistemas operativos y en especial de las diferencias entre dos enfoques de núcleo. Estamos hablando de más o menos como Pepsi y Coca-Cola, que son dos enfoques de núcleo bastante distintos, que son el microkernel y el kernel monolítico. Para entender por qué importa esta comparación, empecemos por lo básico, que es un sistema operativo. Un sistema operativo es el conjunto de programas que gestiona los recursos de hardware como la CPU, memoria, tarjeta gráfica, dispositivos que proveen servicios a aplicaciones del usuario. En la práctica, el sistema operativo actúa como intermediario entre las aplicaciones y el hardware. Cada vez que un programa necesita leer un archivo, mostrarlo en pantalla o usar la memoria, se lo pide al sistema operativo. Sin un sistema operativo, los programadores tendrían que escribir código específico para manejar directamente la CPU y los dispositivos, lo cual sería muy complejo y prácticamente imposible, porque cada desarrollador, cada programador se enfoca en un área distinta. El sistema operativo facilita todas esas operaciones y también añade seguridad y estabilidad para que varios programas puedan ejecutarse al mismo tiempo. Pero bueno, a esta pregunta, digamos, ¿qué es un kernel? Dentro del sistema operativo hay una pieza clave llamado núcleo kernel. El kernel es el corazón del sistema operativo. Un software central que siempre se ejecuta en modo privilegiado, también conocido como ring 0, y gestiona el acceso a los recursos críticos. En otras palabras, el kernel es el principal responsable de otorgar a los distintos programas un acceso seguro al hardware y coordinar la multiprogramación. Decidir qué programa usará la CPU o dispositivo durante cuánto tiempo. Por ejemplo, un programa que necesita acceder al disco duro o enviar datos por la red hace una llamada al sistema. El kernel recibe esa llamada en modo privilegiado y realiza la operación con el hardware. Si hay muchos programas pidiendo recursos, el kernel se encarga de ordenarlos. Además, el kernel también administra la memoria física, los procesos son los programas en ejecución, el sistema de archivos y los controladores de hardware. En la parte más importante del sistema operativo, está el kernel y suele arrancar junto con el ordenador, pues sin él el sistema no podría funcionar. Bien, voy a hablar de los anillos de protección, en este caso el ring 0 y el ring 3. Las CPU modernas, como la x86, implementan niveles de privilegio llamados anillos. Esta arquitectura hay típicamente 4 anillos, enumerados del 0 al 3. El ring 0 es el nivel más privilegiado, donde se ejecuta el kernel, y el ring 3 es el nivel menos privilegiado, donde corren las aplicaciones de usuario. Los ring 1 y 2 son para drivers y no lo utilizamos la mayoría ni de los usuarios ni de los desarrolladores. De hecho, la jerarquía manda que ring 0 interactúa directamente con el hardware, mientras que ring 3 está aislado del hardware y debe usar llamadas al sistema. Esto significa que los sistemas operativos usan ring 0 para el kernel y el ring 3 para los programas de usuario. Un programa en ring 3 no puede, por ejemplo, encender directamente la cámara o escribir en la memoria otro proceso sin parar por el sistema operativo. Si un programa en ring 3 falla o resulta malicioso, solo ese proceso se ve afectado. El kernel o ring 0 permanece aislado. En contraste, un fallo en el ring 0 o bug del kernel puede derivar en fallar todo el sistema, tanto el sistema operativo como el sistema informático en general, ¿no? En resumen, ring 0 o kernel tiene privilegios totales sobre el hardware, mientras ring 3, el de usuario, opera de forma contenida. Bien, voy a hablar del microkernel versus kernel monolítico, ¿vale? Son dos tipos de arquitectura, microkernel y kernel monolítico. La diferencia principal entre un microkernel y un kernel monolítico o por capas está en cuántos servicios se incluyen dentro del núcleo privilegiado. En el kernel monolítico, todo el sistema operativo corre en un único programa en modo privilegiado. Esto significa que la gestión de procesos, la memoria, el sistema de archivos, la red y los controladores de distintos dispositivos viven todos en el mismo espacio del kernel. Un diseño monolítico permite llamadas directas entre estos servicios, por lo que suele ofrecer muy bien rendimiento sin overhead de mensajes. Sin embargo, el núcleo puede crecer mucho en tamaño y complejidad. Microkernel solo incluye en el kernel lo absolutamente esencial. Por ejemplo, un microkernel tiene comunicación entre procesos, planificación básica y manejo elemental de memoria. El resto, como sistema de archivos, driver, protocolos, se ejecuta como procesos
en espacio de usuario y se comunica en el kernel mediante mensajes IPC, ¿vale? Esto aísla a los servicios, por ejemplo, si un driver de dispositivo falla, el kernel puede seguir funcionando y reiniciarlo sin afectar todo el sistema operativo. La desventaja es que esta mensajería entre procesos introduce overhead, por lo que las llamadas al sistema son más lentas que un kernel monolítico. También existen kernels híbridos que combinan aspectos de ambos, por ejemplo Windows NT y MacOS. Usan diseños que incorporan módulos de espacios de usuario, pero mantiene partes críticas en el kernel. En resumen, monolítico igual todos los servicios dentro del núcleo, mientras que microkernel es un núcleo pequeño y servicios externos. Voy a poner algunos ejemplos históricos. Minix, creado por Andrew S. Tannenbaum, como sistema educativo. Minix es un Unix Lite, no es un derivado de Unix, es como un sistema operativo que pretendía parecerse a Unix, pero no es exactamente Unix, el código es distinto. Este tiene arquitectura microkernel, sus controladores y sistemas de archivos corren como proceso de usuario, comunicándose con el núcleo mediante mensajes. Minix inspiró a Linux Torvalds a crear Linux. En 1992, Tannenbaum llegó a afirmar que Linux monolítico era obsoleto frente a los micronúcleos, iniciando el famoso debate Tannenbaum-Torvalds. Match, en 1985-1994, fue un kernel experimental de la Universidad de Carnegie Mellon. Match es otro ejemplo pionero de microkernel, introdujo innovación en comunicación entre procesos, IPC y multitarea. Sumersión Match 3.0 en 1994 es un microkernel puro. Match sirvió de base para otros sistemas, como por ejemplo el kernel XNU de MacOS e iOS, incluye un derivado de Match. Windows NT 1993, desde su diseño inicial, Windows NT inició una estructura híbrida, combina capas separadas, sus sistemas de usuario, hall, etcétera, con controladores que corren en modo kernel. Como describe la documentación, el kernel de Windows NT tiene una estructura híbrida, lo que significa que combina elementos de un microkernel y un kernel monolítico. Esto busca un equilibrio entre modularidad y rendimiento. Y luego estaría Linux, que es el referente moderno del kernel monolítico, creado por Linus Torvalds, integra en el núcleo todos los servicios del sistema, aunque muchos controladores son cargables como módulos. Esto da a Linux gran eficiencia y flexibilidad a costa de un núcleo muy grande. También decir de que Linux tiene el problema de que la mayoría de los usuarios, no de los que se dedican a instalarlo, los de los administradores de equipo, eso sí hacen bien las cosas, ¿vale? Compilando el kernel. Sino la mayoría de los usuarios que usan Ubuntu, Kali Linux, etcétera, no suelen utilizar núcleos grandes y claro, estamos hablando de que sí, va muy bien, pero lo suyo sería utilizar únicamente los drivers que hagan falta, ¿vale? Linux abrió un debate entre Tannenbaum y Torvalds. Torvalds defendió el modelo monolítico, argumentario que era adecuado a las necesidades prácticas. Otro ejemplo es QNX, que es un sistema operativo en tiempo real con microkernel muy usado en sistemas embebidos por su alta fiabilidad. Luego estaría GNU Hard, que está basado en microkernel Match. De este tipo de sistemas se pensó en su día de que iba a sustituir a Linux. Lo cierto es que creo que está todavía en fase, no sé si beta o alfa. Y bueno, es algo que, bueno, a mí me interesó mucho en su día, pero vamos, se quedó en nada. En el otro lado están casi todos los sistemas Unix o BSD, FreeBSD, OpenBSD o Solaris. Usan kernel monolíticos con soporte a módulos dinámicos. Ventajas y desventajas. El kernel monolítico. Ventaja, gran rendimiento en llamadas al sistema, no hay overhead de mensajes. Diseño tradicional y muy optimizado. Desventajas del kernel monolítico serían menos fiabilidad y seguridad. Un fallo en cualquier parte del kernel puede colapsar todo el sistema, menor modularidad. Es complicado añadir o actuar o actualizar servicios sin reiniciar o recargar el kernel. Además, el código del kernel puede crecer mucho y volverse difícil de mantener. Luego estaría el microkernel, ventajas del microkernel. Mayor seguridad y estabilidad, el núcleo es pequeño, la mayoría de los servicios corren aislados en espacios de usuario. Si un servicio falla, el kernel puede continuar operativo, alta modularidad, los componentes, driver, sistema
de archivos protocolos están desacoplados del núcleo, lo que facilita su desarrollo y mantenimiento. Desventajas: menor rendimiento, la comunicación entre servicios usa el IPC, mensajería entre procesos, lo que introduce overhead. Las llamadas al sistema suelen ser más lentas, complejidad de diseño y depuración. Gestionar varios procesos independientes y su comunicación más laborioso. En pocas palabras, los kernels monolíticos destacan por la eficiencia y velocidad, mientras que los microkernels destacan por modularidad y seguridad. Como concluye un análisis reciente, la arquitectura de microkernel ofrece una alternativa viable y robusta a los sistemas monolíticos, especialmente donde la seguridad y fiabilidad son cruciales. La elección real depende de la necesidad específica. Hoy en día muchos sistemas modernos utilizan diseños híbridos o modulares para conciliar ambos enfoques. En conclusión, en este episodio hemos repasado lo que es un sistema operativo, cómo es el kernel o su corazón, ¿no? Su núcleo esencial, los niveles de privilegio RIM 0 y RIM 3 en la CPU. Y nada, voy a dejar hasta aquí los modos privilegiados, voy a dejar hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado y os entretenéis y si no me despido. Un saludo y hasta la próxima. Chao.